Validez del Antiguo Testamento. Muchos cristianos piensan que ya no es necesario estudiar el Antiguo Testamento y dicen que no sirve como base para enseñar la doctrina cristiana. Presentan diferentes argumentos, entre estos están: 1. El Antiguo Testamento está abolido. 2. El Antiguo Testamento enseñaba la salvación por obras, mientras el Nuevo Testamento la salvación por gracia. 3. El Antiguo Testamento era solo para los judíos. Todos estos y muchos otros argumentos son sin fundamento bíblico, porque ninguna de ellos puede sostenerse con la Escritura. Hay tantos argumentos que la Biblia presenta, a la hora de demostrar la validez del Antiguo Testamento. A continuación presentamos algunos argumentos que demuestran la validez del Antiguo Testamento. 1. Para Jesús y los apóstoles, el Antiguo Testamento era las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 24 versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras en los días de Jesús era el Antiguo Testamento. En los siguientes pasajes Pablo aplica el término escrituras al Antiguo Testamento: Romanos capítulo 1 versículos del 1 al 4, Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 2 al 4 y Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo afirmó que las escrituras eran inspiradas por Dios, se referían únicamente al Antiguo Testamento. 2. El Nuevo Testamento es un conjunto de escritos basados en el Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento pueden apoyar sus argumentos al citar varias fuentes del Antiguo Testamento en el mismo contexto y los citan para confirmar las doctrinas del Evangelio. Como término medio en el Nuevo Testamento, un versículo de cada 7 es una cita o referencia del Antiguo Testamento. En el capítulo 1 de Hebreos, Pablo cita 8 versículos del Antiguo Testamento, en el verso 5 hay 3 citas, en el 6 hay una, en el 7 hay una, en los versos 8 y 9 hay una, en los versículos del 10 al 12 hay una y en el verso 13 también hay una. En el capítulo 1 de Hebreos, Pablo trata de demostrar que Cristo es Dios, y que era superior a los ángeles, y lo hace citando el Antiguo Testamento. Miremos el versículo 5 de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Pablo en este pasaje cita, Salmos capítulo 2 versículo 7, Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 y Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 10. Para los judíos que aceptaban el cristianismo, lo más difícil era aceptar que Cristo era Dios. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18, contiene 7 citas del Antiguo Testamento. Versículos 10 al 12, vienen de Salmos capítulo 14 versículos del 1 al 3 y Salmos capítulo 53 versículos del 1 al 3. Versículo 13, viene de Salmos capítulo 5 versículo 9 y Salmos capítulo 140 versículo 3. Versículo 14, viene de Salmos capítulo 10 versículo 7. Versículos 15 al 17, vienen de Isaías capítulo 59 versículos del 7 al 8. Versículo 18, viene de Salmos capítulo 36 versículo 1. Como podemos ver, Pablo recurre a las escrituras del Antiguo Testamento, para demostrar la pecaminosidad general. En Hechos capítulo 2 se encuentran 5 citas del Antiguo Testamento. En los versículos del 16 al 21, Pedro usó los escritos del Antiguo Testamento para demostrar que el fenómeno que estaba ocurriendo, o sea el derramamiento del Espíritu Santo, era un cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 versículos del 28 al 32. En los versos del 25 al 36 del capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro argumenta mediante 4 citas del Antiguo Testamento que Jesús era Dios. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Esto ha causado mucha confusión a los intérpretes,
estos lo interpretan con sus propias ideas. Para entender este libro simbólico necesitamos comprender que sus símbolos son traídos del Antiguo Testamento. Esto conecta el Apocalipsis estrechamente con el Antiguo Testamento. De los 404 versículos del Apocalipsis, 278 contienen referencias directas o indirectas del Antiguo Testamento. No se puede estudiar el Apocalipsis sin el Antiguo Testamento, sobre todo sin el libro de Daniel. Analicemos los siguientes versículos de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17 versículos del 10 al 12. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los bereanos compararon las palabras de Pablo con los de las escrituras del Antiguo Testamento. Los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. Ninguno de los dos testamentos sustituye al otro. 3. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 40 y 96 después de Cristo, comenzó a ser citado por los escritores cristianos después del segundo siglo. Durante casi 2 siglos el Antiguo Testamento fue el único documento con el cual se pudo defender la verdad. El primer escrito del Nuevo Testamento fue la carta del apóstol Santiago allá por el año 44 después de Cristo, y el último libro que se escribió fue el Apocalipsis por el año 96 después de Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra ley proviene de una palabra griega, nomos, que aquí equivale al hebreo Torá, que comprende toda la voluntad revelada de Dios en el Pentateuco, 5 libros de Moisés. Profeta se refiere a los escritos de los profetas. La expresión la ley y los profetas representa la división de las escrituras del Antiguo Testamento en 2 partes. Si interpretamos el versículo en su contexto, lo que está diciendo, es que Jesús no vino a abolir las escrituras del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 16 versículos 29 al 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas. El término Moisés se aplica a los escritos de la Torá, es decir al Pentateuco, 5 libros de Moisés. El término profeta se aplica a los escritos de los profetas. Esta era la forma en que comúnmente se hacía referencia a los escritos del Antiguo Testamento en los días de Jesús. Jesús afirmaba que las escrituras del Antiguo Testamento eran suficientes para guiar a los hombres al cielo. 4. Muchas profecías del Antiguo Testamento todavía no se han cumplido. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Isaías capítulos 24, 26, y 65, también los capítulos del 12 al 14 de Zacarías. Todos los pasajes descritos anteriormente son apocalípticos, y se cumplirán en el futuro. Estos escritos se refieren al juicio final de las naciones en conexión con la liberación escatológica. Hay muchas profecías que todavía no se han cumplido, Joel, 2 y 3, Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2, Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23. La inmensa mayoría del mundo protestante cree en la doctrina del rapto secreto, mas no saben, que la profecía que da origen a esa doctrina, es traída del Antiguo Testamento de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27, principalmente el versículo 27, en el que se hace mención a la 70ª semana y la proyectan al futuro relacionándola con la venida de Cristo. En los capítulos 24 y 26 del libro de Isaías se describen las escenas finales de la historia. Estos capítulos presentan una apocalíptica bíblica. Vamos a analizar el capítulo 24 de Isaías. Isaías capítulo 24 versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. El pasaje bíblico presenta la descripción de los terribles cataclismos que sacudirán la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo, principalmente en la 7ª plaga, Apocalipsis capítulo 16 versículos del 18 al 20. Isaías capítulo 24 versículo 2. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo,
como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Cuando Cristo vuelva no habrá clases favorecidas. Todas sufrirán la misma calamidad. Ricos y pobres, encumbrados y humildes, gente de toda clase social, color y ocupación, todos sufrirán la misma destrucción común. Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 y 16, también el capítulo 19 versículos 17 y 18. Isaías capítulo 24 versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Al regresar Cristo a la tierra, todos los impíos vivos serán muertos y todos los justos ascenderán con él al cielo, así está demostrado en Jeremías capítulo 25 versículos del 30 al 33, Lucas capítulo 17 versículos del 26 al 30, Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 19 versículo 21, de este modo, la tierra quedará sin habitantes como lo dice Jeremías capítulo 4 versículos del 23 al 27. Isaías capítulo 24 versículo 12. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Todo el mundo ha sido reducido a un desierto desolado, sin luz ni vida. Isaías capítulo 24 versículos 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Se refiere a la destrucción de la tierra bajo la séptima plaga, Apocalipsis capítulo 16 versículos del 17 al 21, segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 y 10. Isaías capítulo 24 versículo 21. Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Pablo llama a Satanás príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2 versículo 2. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 al 25, Pablo habla de la subyugación de estas potestades por Cristo. Los ángeles perversos y los hombres impíos serán castigados, Mateo capítulo 25 versículo 41, Apocalipsis capítulo 20 versículos del 10 al 15. Isaías 24, 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Satanás y sus legiones de perversos ángeles, el ejército de los cielos y los reyes de la tierra, son amontonados como presos. Satanás y su hueste permanecerán en esta tierra, la cual en su estado caótico como se describe en Isaías capítulo 24 versículos 1, 3, 19 y 20, se convierte en cárcel para ellos durante 1000 años según Apocalipsis capítulo 20 versículos 1, 2 y 7. Pero los hombres serán encerrados en la cárcel de la tumba, Apocalipsis capítulo 20 versículo 5. Cuando termine el milenio, Satanás será liberado de su cárcel por un corto tiempo. Los muertos impíos serán resucitados e inmediatamente harán preparativos para tomar la nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 9. Isaías capítulo 24 versículo 23. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La luz del sol, la más refulgente fuente de luz que hasta ahora se ha conocido, palidecerá hasta parecer insignificante en comparación con la gloria de Cristo, Isaías capítulo 60, versículos 19 y 20, Apocalipsis capítulo 21 versículo 23, también el capítulo 22 versículo 5. Aquí se refiere al glorioso día triunfal cuando los santos reinarán con Cristo en gloria y gozo eternos. La nueva Jerusalén será entonces la capital de la tierra, y allí Cristo reinará para siempre jamás, Apocalipsis capítulo 21 versículo del 2 al 5, también el capítulo 11 versículo 15 y el capítulo 7 versículos del 15 al 17. El libro de Daniel es el libro más apocalíptico que existe en el Antiguo Testamento, muchas de sus profecías todavía no se han cumplido. Este libro debe de estudiarse unido con el Apocalipsis, pues los dos se relacionan mutuamente. La profecía del capítulo 12 del libro de Daniel no ha alcanzado su cumplimiento, y se espera que esos eventos se desarrollen en el tiempo final, relacionado con la segunda venida de Jesús. Daniel capítulo 12 versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Este pasaje ubica el tiempo de la profecía de este capítulo, y dice que es para el tiempo del fin.
Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El versículo anterior declara que los habitantes de la tierra de la última generación experimentarán la angustia más grande por la que haya pasado la humanidad antes. Esta no es comparada con la que pasó el pueblo de Israel con las dos destrucciones de Jerusalén, una en el año 586 a.C. por Nabucodonosor y la otra ocurrida durante el año 70 después de Cristo, por los romanos. Ni siquiera la persecución en la Edad Media llevada a cabo por el papado durante los 1260 años que inició en el año 538 a 1798 después de Cristo, se compara con esa gran angustia. Antes de que venga Cristo va a haber una gran tribulación, cual nunca ha habido. A este tiempo se le llama el gran tiempo de angustia o gran tribulación, Mateo capítulo 24 versículo 21. Esta gran angustia se refiere a la ira de Dios que será derramada sobre los desobedientes que no se arrepintieron y que fueron marcados por la bestia poniéndoles su marca. La ira de Dios corresponde a las 7 plagas registradas en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Estas serán derramadas un poco antes de la segunda venida de Cristo. Por tanto, decir que el Antiguo Testamento está abolido para este tiempo, es erróneo, ya que todavía muchas de sus profecías no han alcanzado su cumplimiento. Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta profecía alcanzará su cumplimiento después de los 1000 años que vivirán los redimidos en el cielo, según lo describe Apocalipsis capítulo 20. El cumplimiento de la profecía de Isaías 66 se da en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué significa los cielos nuevos y la tierra nueva? Juan anticipa cielos renovados y tierra renovada, limpiados de todo pecado. Destaca que los cielos nuevos y la tierra nueva serán creados con los elementos purificados de los cielos antiguos y de la antigua tierra, y que por lo tanto serán nuevos en calidad. Los cielos nuevos y la tierra nueva son, pues, una recreación, una formación nueva hecha con elementos que existen, y no una creación de la nada. Ver, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 13. Como esta profecía no se ha cumplido todavía. Esto nos da una demostración más, de que el Antiguo Testamento tiene validez para el cristiano hoy en día. Conclusión. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen la misma validez y no podemos basarnos solo en el Nuevo Testamento, porque ambos constituyen una cadena que expresa la historia de la caída y la redención del hombre. Es cierto que hay cosas del Antiguo Testamento que fueron abolidas, pero eso no indica que todo el Antiguo Testamento esté abolido y que no tenga validez para el cristiano en la actualidad. Apreciado hermano, que el Dios del cielo bendiga tu alma al escuchar este videoclip y que te anime a escudriñar las Escrituras, las que te pueden hacer sabio para la salvación.